Él sabe de todo, nosotros de nada. Mauri, un tipazo. Volvemos a Puro Rock, 11:03 de la mañana, 11:04, marca ahora sí el reloj, y como anunciaba el separador, nos vamos a meter en lo que nos ha traído hoy Mauri, que como siempre es un columnón. Y podría decir que es una continuación de otras columnas, ¿no? Sí, bueno, estamos en las puertas de la Semana Santa, por lo menos en nuestro país, católica, apostólica, romana. Sí. Aclaremos. Semana de turismo en Uruguay, por ejemplo. Ah, mira, sí que también son católicos, apostólicos, romanos, según... ¿Sí son? Bueno, ellos pertenecen a la cultura católica, apostólica, romana. Claro, pero son siempre Pero es un estado laico. muy seculares. Sí, muy seculares. Pero pertenecieron a la cultura católica, apostólica, romana, como Brasil, como Chile, como Bolivia, como Perú, como Ecuador, como todos los Venezuela, colonizados, como, básicamente. Claro, todos los que pertenecieron básicamente al Imperio Español. Claro. Sí. Son católicos, apostólicos, romanos. Y también quiero aclarar que utilizamos el calendario gregoriano, que es el calendario más utilizado a nivel internacional. ¿Sí? Hace poco, ¿te acordás que lo trajimos al calendario gregoriano? De Gregorio Magno, ¿no? De El que- Gregorio. Sí, un Amigo papa que mío. dijo que el año 1584 se cambia todo eso. Sí. Pero ¿qué pasa con los cristianos del otro lado del mundo? ¿Qué hacemos con los cristianos de Ucrania, de Rusia, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia? Nada, usan el otro calendario. El juliano. El juliano. El de Julio César. El que se usaba antes. El que se usaba antes, claro. Julio César, de hecho el mes julio, ¿no? Está en honor a su nombre. Es un calendario de origen egipcio, ¿sí? Los egipcios determinaron que el día tiene 24 horas, por ejemplo, ¿no? Y es un calendario que los romanos copiaron de los egipcios cuando empiezan a tener relaciones con este país, y bueno. Pero volvamos a la Semana Santa cristiana, Bien. ¿sí? Porque hay otros cristianos que celebran la Semana Santa, pero no tienen los mismos rituales que los católicos. Hoy Delphi decía, ¿cuándo como carne? Por ejemplo, hay sectores cristianos en los Estados Unidos, Sí. los metodistas, los cuáqueros, los anabaptistas, los mormones que no pueden comer carne todos los días de Semana Santa. No es un impedimento, Claro. porque es una cuestión del catolicismo, que nosotros no tenemos nada que ver. Eso es lo que tienen que entender muchas personas cuando leen la religión, no entienden la diferencia entre católico y cristiano. Claro. No es lo mismo. De hecho, hay cristianos que justamente no celebran Semana Santa, que son en general los mismos que, por ejemplo... Perdón, los católicos no- son cristianos. Son cristianos Sí, los católicos. pero no todos los cristianos son católicos. No. Vos son podés ser cristiano protestantes. evangélico, podés ser cristiano... Claro. No necesariamente, hay muchos. Están los cristianos ortodoxos de No, pero esos Rusia, son católicos también. pero no de católico apostólico romano. Claro. Son católico, apostólico, ortodoxo. Muy bien, porque el nombre oficial de la Iglesia Ortodoxa es Iglesia Católica Apostólica. Griega. Griega. Iglesia Católica Apostólica Rusa. Se le dice ortodoxo porque ellos siguen la norma antigua, Claro. pero no importa, son Bien, cuestiones no, técnicas. mi punto era que hay cristianismos que ni siquiera celebran en general la Semana Santa, porque recordemos que para algunas religiones Jesús no está representado en una cruz, que eso es la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa es la muerte La de Vía Cristo Claro, que exactamente. resucitó al tercer día, y para el catolicismo Cristo está representado en una cruz, ¿no? En la idea sí. del sufrimiento y demás. Para otros cristianismos Jesús no vive en la cruz, sino que lo conciben de otra forma, por lo tanto la Semana Santa no les parece no les Claro. significa lo mismo que a otras religiones. Sí, también es un error decir que los no católicos no creen en la Virgen María. Sí creen en la Virgen Claro. María. Lo que no creen ellos es en la imagen. Y en la veneración de los exactamente, santos. estarían cometiendo idolatría que está castigada por los 10 mandamientos de Claro. Moisés. Y esta figura es central. Moisés. Moisés. ¿No? Porque más allá de si existió o no existió, tenemos que enfocarnos en qué se festeja en la Pascua judía, en la Pascua cristiana y en el Ramadán musulmán. Que casualidad que coinciden Sí. estas tres festividades. Casualidad. ¿Pero por qué? Porque la figura que los une es Moisés. Claro. ¿Qué se festeja en la Pascua judía? La liberación del pueblo de Israel de la opresión del faraón de Egipto bajo las órdenes de Moisés. ¿Sí? Claro. De hecho, vieron que ellos en la Pascua judía o Pesaj comen pan ácimo, sin levadura, y hierbas amargas, que representan salirse de la esclavitud, ¿no? En el Sedet, u orden, que se llama la comida de los judíos, y celebran la liberación de Egipto. Entonces, el día de la crucifixión era Pesaj. Claro, porque Jesús,
judío, Sí. estaba en la última cena celebrando el Pesaj judío. Claro. ¿No? Luego que el cristianismo lo da vuelta Claro. y convierte, porque el sacrificio que hacen los judíos para la liberación de Egipto es un cordero. Y Cristo se pone como cordero, muriendo en la cruz. Bien. ¿Sí? Eso es lo que el cristianismo, San Pablo, es el que rompe la tradición judía que era de Jesús y apóstoles como San Pedro. Pero San Pedro nunca fue cristiano, perdón, siempre fue judío. Simón, San Pedro, fue judío. El verdadero creador del cristianismo y de las Pascuas es San Pablo, que era un judío que se hizo cristiano y que permitió a los ciudadanos romanos, ¿quieren ser cristianos? Sí, pero no hay que circuncidarse. No necesitan circuncidarse. Solo con rezar y festejar la Pascua, en vez de sacrificar un cordero, reverencien el día de resurrección, el domingo de Cristo, y ya con eso estamos bien. La simplificó el tipo. La simplificó. Y ahí aparece realmente lo que conocemos como catolicismo. ¿Qué significa la palabra católico? ¿Tienen idea? Católicos viene del griego universal. O sea que la iglesia es, por eso la iglesia universal, esta de los brasileños se llama así. Porque hace referencia a los católicos, ¿no? Porque el cristianismo, a diferencia del judaísmo, es una religión proselitista internacionalista. Claro. El judaísmo no, el judaísmo es una religión nacional. Sí. Tenés que nacer. Exactamente, y es una religión etnológica, ¿no? Pertenece a un pueblo en sí. En cambio, el cristianismo es una religión universalista, por eso, católicos, ¿no? Lo mismo que el Islam, y acá quiero asociar el Islam, porque el Ramadán es el 9º calendario, ¿no? Lunar. Ustedes saben que el 21 de marzo se entró la primavera boreal, Sí. ¿no? Allá en el norte. Sí. ¿Sí? Y nosotros entramos al otoño meridional. O casualidad que la Pascua judía, la Pascua cristiana y el Ramadán musulmán celebran la llegada de la primavera boreal, que es el triunfo de la fecundidad frente a las tinieblas del invierno boreal. ¿Sí? Sí. Ellos están saliendo, ya salieron del invierno obviamente. El tema es que en esa zona no Sí. es un invierno tan crudo tampoco. No es un invierno tan crudo, pero sí el desierto de noche es muy frío. Claro. ¿Saben por qué? Por falta de agua. Sí. Porque el agua regula el frío con el calor, etcétera. Entonces Es lo muy consideran, continental el claro, clima, lo ¿no? consideran muy, pero el Ramadán también celebra de alguna manera la liberación del pueblo israelí. Mire lo que estoy diciendo, ¿no? De la opresión del faraón. De hecho, qué coincidencia, el mismo mes que coincide con el calendario gregoriano entre marzo y abril, ¿qué celebran también los musulmanes? Que justo cuando se celebra la liberación del pueblo israelí de la opresión del faraón, Muhammad se le presenta al arcángel Gabriel, la revelación del Corán. No es casualidad eso. El arcángel Gabriel vino a una fecha que coincidía con la de Moisés. Entonces, ahí está la conexión, ¿no? Sí. Entre judíos, cristianos y musulmanes. Y quiero hacer la conexión del Ramadán con el cristianismo. Ustedes saben que una de las shura o capítulos del Corán se llama Virgen María, que relata íntegramente la vida de Isa. ¿Quién es Isa? Jesús. La diferencia entre la versión cristiana y la versión musulmana de la figura de Isa, que Isa no es hijo de Dios, es un profeta muy importante. De hecho va a estar el día del juicio final, con Mahoma sentado, los dos, y el Mahdi, que es el Mesías musulmán, pero tampoco fue crucificado. El que fue crucificado, según la versión coránica, fue un farsante ladrón, ¿no? Y Jesús nunca fue crucificado, sino que directamente ascendió a los cielos. Y eso también coincide con la Pascua versión musulmana. Y eso también se celebra en el Ramadán, ¿no? Por eso Es un poco medio todo lo mismo. Los hechos son los mismos. Cambian capaz la Las comprensión, interpretaciones. claro, las interpretaciones. Claro. Estamos hablando, el judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones abrámicas. Pertenecen al tronco de Abraham o Ibrahim para los musulmanes. Estamos hablando de lo mismo. De hecho, hoy en 526 al fondo hablamos de la Franja de Gaza y de lo lamentable que significa festejar el Ramadán para los musulmanes en la Franja de Gaza. ¿Saben por qué? Destruyeron todas las mezquitas. El régimen de Israel destruyó no solo las mezquitas de Gaza, sino también templos cristianos ortodoxos, Sí. ¿no? Donde, En Belén, más que nada. en ¿no? Belén, o sea, la Casa del Pan, donde supuestamente nació Jesús, Claro. el Mesías para los cristianos, un profeta más para los judíos, pero un profeta muy importante para el mundo musulmán. ¿Y saben qué pasó? Hay una imagen muy
muy tiernas en medio de la crisis y el lío, el genocidio, donde cristianos ortodoxos de diferentes ramas, siríacos, griegos, etcétera, 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 armenios, con musulmanes, sunna y shia, y ¿saben qué? Judíos no sionistas, a los cuales también le destruyeron la sinagoga. Sinagoga no sionista, ¿no? Rezando en el mes del Ramadán, en la Pascua judía y esperando la Semana Santa. Quiero aclarar algo sobre la Semana Santa en Palestina. Sí. Va a ser 13 días después de la Semana Santa versión occidental. Porque como dijimos hoy anteriormente, ellos siguen rigiéndose por el calendario juliano. Quiero aclarar otra cosa. Los cristianos armenios van a tardar un poquito más porque se rigen todavía por el calendario armenio, que no es igual que el calendario juliano. Y quiero aclarar otra cosa. Por ejemplo, hay zonas de Palestina, cristianos que por ejemplo pertenecen a la rama siríaca, que también van a tener que esperar un poquito más porque se rigen por el calendario bizantino, que es distinto al calendario juliano. Así que bueno, tenemos diversos calendarios, Sí. pero a pesar de calibrar los días, un día más, un día menos, ¿qué quiero rescatar con la columna de hoy? Que el Pesaj judío o Pascua judía, la Pascua cristiana y el Ramadán, ¿por qué siempre coinciden? Ustedes saben que la TV pública, que lamentablemente está Sí. a punto de salir al aire, hay 3 programas. Sí, A la uno mañana para cada uno. Yo lo miro los domingos. Yo lo miro porque Sí. miro el programa Sí, Daya TV se llama. Daya TV, que es el judío. el judío de la AMIA, lamentablemente está cooptado por los sionistas. Mm, Después tenemos el Cálamo, que es el canal de la digamos de la Comisión de la Islámica Argentina, ¿no? Sí. Y después tenemos a la Iglesia Católica, que tiene un canal, ¿no? Y justo en esta fecha, los 3 canales, o los 3 programas en realidad, hablan de sus festividades. Claro. Sin darse cuenta que los 3 Están hablando de lo están mismo. hablando de lo mismo, están hablando de Moisés. Mm. ¿No? Porque yo vi el canal de los sionistas y Moshe. Miro el programa del Cálamo de los musulmanes, Musa. Y obviamente el de los católicos, Moisés. Pero es la misma persona, es un profeta muy importante para las 3 religiones. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿no? El patriarca, o Ibrahim para los musulmanes, es el padre de las 3 grandes religiones monoteístas, la judía, la cristiana y musulmana. Yo sugiero esto para el gran público que nos sigue en Trinchera y en Dobla las Campanas. Festejemos los 3. Y sí, hermanemos. Y el huevo lo inventaron los yanquis. El eso no huevo es es ninguna. un rito pagano celta, Ahí ¿no? va. Claro. Que también hace referencia a la fecundidad. Ahí Los está. celtas festejaban con huevos, ¿no? ¿Y el chocolate y el conejo? El chocolate, bueno, eso ya es de la época de Lutero. Ajá. Lutero casi es el inventor del árbol de Navidad, por ejemplo. Claro. ¿No? Y el chocolate, sobre todo en la región de Sajonia, Claro, en Alemania. el chocolate caliente, ¿no? Zonas frías si las hay. Claro. ¿Qué En reflejaba? pleno invierno. Sí, el chocolate reflejaba algo así como despedir al invierno. Ah, ok. El chocolate caliente era la despedida del invierno para entrar a la primavera bonita. Bien, sí. De ahí vienen los huevos de Pascua. Que bueno, después el mundo marketinero occidental, Sí. sobre todo estadounidense, impone, ¿no? De hecho, en Argentina los huevos de Pascua es un ritual muy nuevo, moderno, como la Navidad. Ustedes saben que hace 70 años Sí. la Navidad. No, sé. ni así. Me dice, por ejemplo, mi vieja Sí. que festejaban Reyes ellos. Porque Reyes era católico. Claro, y Navidad no pasaba nada. Y la Navidad era algo yankee. Se cenaba, pero no existía Papá Noel, digamos. Y la Semana Santa, eso, los huevos de Pascua era para los comerciantes, decían los viejos, Claro. para que los comerciantes se llenen de plata los bolsillos. Así que bueno, yo sugiero celebrar el Pesaj judío, la Pascua cristiana, cualquiera de las determinaciones que haya, y también el Ramadán, por respetar a las 3 religiones, que no es coincidencia. Siempre, todos los años nos vamos a encontrar que el Pesaj, la Pascua cristiana y el Ramadán van a estar unidos, porque son 3 religiones hermanas. Y veremos a cuál asiste o qué realiza el presidente de la nación. Y tiene que ir a la judía, supuestamente. Debería. Porque él es judío. Pero a la vez está a la en paso católica de. como representante Y- del Estado argentino. Bueno, En su asunción hizo misa. una misa, Sí, pues la protocolar. pero Debería asistir el de domingo todos los también. cultos. Sí, sí, está budista. Sí, digamos. sí.
Pero el budismo no tiene nada que ver, ¿no? En esto. No. En eso. esta no. No. En esto no. Bien, gracias, Mauri. A ustedes, como siempre. Queda el contenido obviamente cargado en YouTube porque es para mirarlo y revisarlo cuando no te acordás por qué coincide todo. 11:18 de la mañana. Música y después la otra emisión del informativo de Farco, pero ahora arrancamos escuchando entonces un poco de música y volvemos.